Y aquí está la Sayoneta. Después de 13 meses sin la Sayoneta. Vamos por la ruta hacia mil rincones con mil canciones. Vamos por la ruta, yo le canto a la vida, ¿por qué no? Vive el día a día, vive el día a día. Tan linda. Ay, mira qué chiquita la veo. Sí, claro, comparado con la Wallaby, está bien chiquita, pero bueno, Ostras. pero bien cómoda que va a estar. Nos va a llevar hasta La Paz, más o menos. Mira, ha aguantado Wow. bien esto. Yo pensaba que se iba a haber despegado o algo. No, aguantó ahí bien, radial llantas. Wow. Algunos óxidos Y algún acá. óxido, pero este ya lo tenía. Sí. Y es medio superficial porque es de cuando le pusieron aquí la chapa. Sí. La chapa esta. Así que bueno. Ostras. Qué bueno, ¿no? Pero está... Guau. Pues ha estado más de un año aquí parada. O sea, para estar un año parada, la verdad que bien. Y bueno, aquí nuestro amigo le trajo aquí un compadre. La trajo hasta aquí, o sea que arranca en principio. Es verdad. Sí, Ahora sí, a ver sí, cómo sí. está por dentro y todo. Wow, qué fuerte. ¿Y qué se siente? ¡Qué emoción!, ¿no? Yo Qué estoy fuerte. emocionado de estar con la Sayoneta La he otra visto vez. muy chiquita. Claro, claro. Bueno, claro, es que esto es otra... Con Qué la linda. Wallaby fue un upgrade, pero también es más fácil de llevar. Sí. ¿eh? Como Sí, la sensación de ver tu casa, ¿sabes? La sensación de wow, mi Y sí. casita. Y mira, las llantas, claro, Ah. están nuevas, no casi no las usamos. Las llantas de Es Radial verdad. Llantas, las Onyx, están nuevas. Es verdad. Como sí, si no sí. se hubiesen llevado todavía. Gracias por, por el No, apoyo, no, no, ¿eh? yo nomás fui el cuidador, Qué bueno, muchas gracias, ¿eh? pero ahí está. La pequeñita, Sí, la pequeñita. sí, ya después Hombre, de- al lado de este es gratis. Sí, wow, pues ya ves, esta nos llevó por Sí. por toda América, Ya, desde pues, vino. Ushuaia hasta Qué Alaska, luego volvió y mira, después de Sí. estar aquí parada un tiempo, Qué pero bueno. parece que va, No, todavía está entera. va, ¿no? Ahí está, lista para Sí, la otra sí, sí, vuelta. guau, qué bueno. Pues Ojalá. ahora nos vamos de nuevo. Sí, muy nos bien, vamos de qué nuevo. bueno. Muchas gracias. ¿Cómo Qué es tu bueno. nombre? Mario. Mario. Sí. Yo María. Ok. Muy bien parecido, que somos casi tocayos. Ah, ya te hizo las llaves, la entrega solemne. La entrega de las llaves, aquí las tengo para volver a la Sayoneta y ahora sí empieza la nueva aventura por Qué México, ¿eh? suerte. Se la ve perfecta tío. la Sayoneta, Sí. la verdad que la veo muy bien. A Se ver ve que qué está tal. más ansiosa la camioneta que ustedes. Sí, Puede dar la vuelta. tú dirás, después de tanto tiempo Sí. parada, sí. Está más ansiosa ella. Bueno, vamos a ver cómo Vamos, está por sí, dentro, sí, ¿no? vamos, vamos. Bueno, muchas gracias. Muy bien, Mario. ¿no? ¿De qué? Buen día. Buen día, igual que les vaya bien. Ahora iremos ahí al Rodarrancho Al a, Rodarrancho para a limpiarla por Darle dentro su también, ¿no? limpieza, su pulida, su Y sí. manita de gato, La su amor, su cariño. Ahí Sí, va, ¿eh? ahí va. ¿Verdad? Pero de primeras vamos a mirarla por dentro así rapidito. A ver cómo está esto, a ver cuál era esta. Esta ya no me acuerdo, tío. Creo que era esta. La que- redonda. A ver. Uy, esta no se abre. Claro, de estar enganchado todo este tiempo. Ah, Creo que no la dejamos cerrada por dentro No. con candado ni nada, ¿no? No, pero esto me acuerdo yo que le costaba. Ahora no se va a querer abrir. Segundo intento. Ah, tenías que levantar, ¿puede ser? No. Creo que no. Sí, claro, es que... Bueno, y esta. Hola. Es que imagínate, ha estado un año todas las juntas. Ay, Uf, esta es un poco qué más bueno. fácil. Sí. Mira, aquí se enganchó esta. Claro, imagínate estas juntas que son de... Hay telarañas acá. Sí, bueno, pues que eso es lo que decíamos, que ahora hay que lavarla bien. Y aquí no, yo creo, básicamente, no creo que haya nada que la trabe, yo creo que son las gomas. Dale, Sayoneta. a la hora. No se quiere abrir. Pero abriste bien. Tú por dentro y yo a la de una, tres. A las dos, a las tres. Una, dos, Espera, espera. Para. 1, 2. una, dos, tres. Para. ¡Eso! Oh, Hola. ya ves, quedó aquí enganchado. Bueno, pero ya. Hicieron ya se aquí abrió. vida las Uy, arañas. ay, perdón. Claro, bueno, esto es que es normal. La goma se queda pegada. Mira, María. ¿Te acuerdas? Uf, no, mira, no me recuerdes, no, ¿eh? No, no quiero ni saber, ni oír hablar de las piezas mecánicas. Pero bueno, oye, ¡ay, qué pasó! La madre que te parió. Bueno, ¿Dónde ya está la fue. araña? Ahí está.
Bueno, Marta, qué exagerada que eres. Mira, ahí la prueba del delito. Pero no está viva, ¿eh? Ah, no, sí se le mueve una patita. Sí, me ha dicho que se movía. Se le mueve una patita. Ahora la. Uy, ahora no, va a la estar lleno de sacamos. arañas esto. ¿Qué se me hace Bueno, que te vienes conmigo? Ay, yo me voy con el rodamóvil, Hay ¿eh? que hacerle una buena. Ay, es muy grande. A Ay, ver, es muy grande, María. ¿cómo hacemos? Tú dices que si la saco Está de lleno de aquí, telarañas, se ¿eh? va a marchar. Es un caso para la araña. Tenemos un dicho aquí. Es un caso ver. para la araña. A ver si la puedo. Pues acá. A ver. Si la sacamos, no tenerla que matar, pobre bestia. Bueno, no sé dónde está ya. Está toda la familia araña acá, ¿eh? Ah, mierda, la perdí. Cuidado que puede estar por cualquier lado por ahí, ¿eh? Se habrá ido ya. No. Se escondió a un lado, pero. Estaba ahí. No, ya se fue. Yo para mí que ha quedado por aquí. O igual ha vuelto Con a el entrar. puro grito tuyo salió corriendo. Ay, me sale del alma, pobre araña. Yo pensé que era un ratón. ¿No? Yo pensaba algo, no sé, algo jodido. Sí. Después de estar en Australia, donde están los animales más venenosos del mundo, aquí nada, una arañita de Tijuana, Sí. nada. Cualquier cosita. En Australia nunca nos entró una araña dentro de la furgo. Es que mira No aquí. sé dónde está la araña, pero Tienen toda la familia yo acá. no tengo claro que haya marchado. Bueno, mientras no haya ratoncillos, que parece que no, porque No, ahí no, No se tiene ve, pinta, no se ve ¿eh? comida. Y no huele a. huele No. bien. No huele fuerte. Huele bien la furgoneta para haber estado un año parada. El resto está bastante bien. Aquí están los nidos. Sí, están los nidos de las ahí arañas. arriba. Sí. Bueno, voy a meterle ahí una lavadita rápida así. Y luego en el rodarrancho de rodada canina pues ya él tiene ahí para aspirarle. Vamos a probar que arranque. Ah, miremos los niveles primero. Niveles. Y este se abría así, tiene sus trucos, ya truquitos de la sayoneta que ya no me acordaba. Esto hay que pegarlo, creo que ya lo teníamos despegado desde la última vez. Aquí están las manos del Ernesto. Sí, eso quiere decir que ya lo han mirado. Oh, si entró aquí, Puto polvo. si entró polvo. Uah. A ver, el agua Uy, muy baja. está baja. Muy baja, Habrá sí. que ponerle un poco. No, aquí se oxidó. Sí. Esto me acuerdo que estaba ya un poquito oxidado. Y esta me parece que la habíamos cambiado hacía poco. Sí, la batería es medio nueva. Bueno, el aceite está casi a la mitad, o sea que estamos bien. Y el agua está justo en la parte baja. Muy poquito. Muy poco, ¿eh? Sí. Y aquí también hay inquilinos, ¿eh? Está lleno. Este año ha sido el año de las arañas. Por Sí, suerte ¿eh? es algo Mejor. que, bueno, Mejor arañas que ratones. puede arreglar. Uy, cuidado, a ver que no caiga nada. A ver, yo no sé si Ah, mira, sí hay. ¿Sí? Espera. Mira, a ver Agarro si- yo el si líquido. lo ves cuál es. Cuidado las arañas. Bueno, pues mira, justo. ¿Lo ves? Dale. Yo creo que le cabrá todo porque tampoco había mucho. Ahí está ya, exactamente, mira. ¿Exacto en el mínimo? Sí, en el mínimo está. Vale, pues luego hay que comprar más para el mínimo. rellenarlo. No teníamos otro grande de estos, ¿no? No. Obviamente Bueno. cuando la temperatura sube, pues ya Claro. caliente. Bueno, con que esté al mínimo, en Y principio. el líquido de frenos, ahí se ve, aquí se ve. Aquí está bien, ¿no? Sí, no, de hecho ahí estaba, mira, Sí, ya lo veo aquí. tiene bastante. Está bien. Este está de sobras. Vamos a encender, ¿no? Enciéndelo así con el capó ¿Sí? abierto para... Por si explota. Ay, Dios. ¿Ustedes qué dicen? ¿Arranca a la primera o a la segunda? Yo digo que a la primera, ¿eh? Porque mira, ya está lavada. Esto tiene que arrancar. La sayoneta no nos va a dejar aquí a la estocada. Vamos. Encuesta. ¿A la primera o a la segunda? A la primera. ¿A la primera? Sí. Venga, yo también digo que a la primera. Así es. ¿Y hace cuánto que no enciendes un automóvil? Con Del el volante lado a la izquierda, izquierdo. ¿no? Pues un año. Un año. A ver, esto ¿Te había un acuerdas cómo truco. Había que darle aquí primero, ¿verdad? No. Había que poner esto. Había que poner. ¿Y esto qué era? Esto era para arrancar, pero también puedes arrancar con la llave, porque no iba a veces el bombín. Es verdad. Esto O sea, se tenías podía que arrancar ponerlo desde ahí y incluso. dejar 10 segundos. A ver, déjame ver. Aquí, vale, punto muerto. Calentadores. Hostia, va duro el freno. Sí, qué diferente lo siento. Claro, es muy distintos los Claro. pedales. pedales, Uy, calla. ¿verdad? Ah, no, este no lo he metido todavía. Vale, entonces Aquí esto le lo das dejábamos aquí, o 10 o 5 Sí, segundos, ¿no? y ahora ya puedes prender. Vale. No, no lo saques aún. ¿No? ¿Prendes? Vale, Mira que estoy un mort. sí.
¡Esa! ¡Toma! Pim pam, ¿eh? Ahí está, suena, ¿no? ¡Hostia, la sayoneta! ¿Sí? Ah, no, mira. Ah, no, quizás no hace falta ni cambiarle el aceite. No, hombre, no jodas, ¿No? Mariano. Le preguntaremos al incógnito. No, hombre, un año parada hay que cambiarle el aceite. Bueno, pero ¿quién te dice? No sé. Bueno, hay que ver. Hay que decir que el arranque pues ya tenía truco, ya pensábamos que iba a arrancar porque tuvo que llegar hasta aquí. No ha estado aquí en la calle todos los días, ¿no? Así que ya había arrancado. Ahora solo hay que no equivocarse y no meterse por el carril que no es. Verificar que las luces. Ah, Voy a verificar que las luces se enciendan bien las Vale. de atrás, ¿no? vale, te las pongo. A ver, pone. ¿Cómo eran las luces? Las luces era... Las luces. Ahí, redondo. No. Direccional izquierda. Aquí. Vale. Direccional. Ahora está la luz general. General. Vale. Izquierda. Ah, no, otra vez. Ah, no. ¿Cómo? Preventivas. Preventivas. Vale. Bien. Pito también. Claxon, todo. No funcionan las luces adentro. Las o sea, luces. el panel de dentro. Pero o sea, igual debe tener aquí aumento. A lo Ya, mejor por ahí. pero- No, porque es raro, no sale nada. Y. Uy, El agua. eso es algo... Temperatura. Temperatura. Nada, falsa alarma. Se prendió la luz roja, pero creemos porque justo hizo la conexión en ese momento. Sí, Porque sí, no había ninguna señal en el tablero y ahora ya sale la luz. Y de repente ya sale la así hora. que en principio... Déjame ver. Mira, ahora sí están Ahora sí. saliendo todas las luces. Vale. Por lo que sea... Pues no no estaba salían. haciendo contacto. Que no sea la batería, que quizás haga un mal contacto. No, porque si no, no habría prendido. Ya, también es está. verdad. Bueno, déjame ver de nuevo. Esto aquí, esto allá. Calentadores ya no caben. Joder, cómo va. Arranca muy bien. Arranca súper bien, madre mía. Qué bueno. Joder, tiene ostras, un buen carro la Sayoneta, ¿eh? Joder. Tan linda. Me siento súper cómoda aquí, María. Sí, es como, yo ay, también. qué fuerte, ¿eh? Es que a nivel de comodidad de conducción, Es brutal. Sí. la Sayoneta es la Sayoneta. Es muy cómoda. Es difícil de batir. Mira, ahora ha subido más el diésel, mira. Como que todavía no se había... todavía estaba dormido. Estaba dormida, pobre Sí, sí, sí. A ver, primera. La siento muy a gusto, muy fina, porque quieras que no, La otra va así. la Wallaby es dura de conducir, o sea, Es como un camión la Wallaby. Tienes que hacer Sí. ahí todo bien fuertote. Claro, esta es muy suave ella, ¿no? claro, la Wallaby está buenísima en muchos aspectos, pero la conducción, a ver, ¿cómo se siente? Ah, por la derecha. Vale. Ay, sí. Y a la derecha A está, ver, ¿no? ¿a la ¿Dónde derecha está? Ah, Sí. vale. Listo. Ahí. Bueno, pues ya. Lo bueno es que como tenemos a Carlos delante, lo podemos ir siguiendo y es más difícil que nos equivoquemos de carril Sí, y esas cosas, sí, ¿sabes? sí, sí. Porque es un tema eso, ¿eh? Ahí, Claro, bueno. estás conduciendo a este lado ahora. ¿Y los frenos? Los frenos bien. Va duro el freno, pero pues frena Vale. bien. Los cambios van finísimos, súper bien. Boingui, boingui. Parece que estamos un poco Wallaby, ¿eh? Va... ¿Va trompicones? Yo creo que los amortiguadores están un poco flojos. Sí. Pero no El me señor acuerdo... aguacate. La verdad no me acuerdo si ya estaba así cuando... Y puede ser que después de un año parada también los amortiguadores, ¿no? Se vencen un poco, no sé. Vale. ¡Qué guay! Estamos en la Sayoneta, María. Estamos en la Sayoneta de nuevo, ¿eh? Hostia, Va haciendo boing, boing. Qué buena sensación. Y no nos Sí. acordamos, claro, esto es 1-1, no, ahora vas Ahora tú. tiene un stop, entonces bueno. No hay, sí, hay un stop. Bueno, está subiendo un poco la temperatura, no llega a estar por encima de los grados que tiene que estar, pero sí está un poco demasiado alta. Bueno, lo normal es que esté a 90 y está por el de encima, cuidado. ¿No? Y muchas veces cuando se calentaba un poquitito, llegaba a esa temperatura. Pero como hace tanto que no la tocamos, Sí. me quedo más tranquilo si lo revisamos, porque, pues no sé, si es normal. Yo puse esto, le puse el aire caliente a tope, que era una de las cosas que hacíamos. Mira a ver si están funcionando los ventiladores. ¿No la Yo diría apagues? que sí, porque en un momento ha bajado. Sí. Quiero ver si están funcionando los electroventiladores. También pueden estar taponados un poco, ¿eh? No está prendido el ventilador, ¿verdad que no? No. Bueno, pues llegó un viejo conocido que son los electroventiladores
No, esto ya lo tuvimos varias veces, este problema. Puede ser que se hayan como oxidado, que se hayan ¿Has quedado... mirado el fusible? No sé cuál es, pero ahora podemos mirarlo también. Sí. A ver, De hecho está salido. ¿ese es el 19? Está bueno, pero Ese está está bien. como salido, ¿eh? Muy fácil de sacarlo, ¿no? Sí, a ver, pues está muy fácil de sacarlo. No está roto, ¿no? No. No, Está pero bueno. yo creo que estaba bien, ¿no? Ahorita lo que hice lo puse al revés, lo volteé. Y ya, Perfecto. bueno. Queda mejor. El 19, ¿va? Sí, ¿no? Porque el 19 dice radiador fan air conditioned. Air Ya. conditioned no Cuidado, tiene. que se nos caen las pegatinas de los mundos. Ay, my ¿Por God. qué tenemos tanto? Ahí está. El 19. Esto era un clásico. Ah, tío, yo por un momento pensé que tal vez esta vez no me tocaba batallarle, pero parece que sí. falta un golpecito. Sí, quizás. ¿Sabes? Vale, entonces, aquí está. Este de aquí. Que engancha con esto. Sí. Bueno, te volvemos a molestar hoy. No pasa nada. La sensación como que hay una... Algo no sé, algo eléctrico. contrapeado. Quizás son tema de que haya como que lijarle mucho polvo, mucha... No, pues fuera No, más mucho bien polvo, sarro. ¿no? El O sarro, sarro, claro. claro. Más bien. Mira, si quieres, ábrele la llave Sí. y para ver si le llega Corriente Vale. ahí. corriente. Perfecto. Ajá. Bueno, mi casi tocayo Mario puenteó directamente a la batería y funcionaron perfectamente los dos. Entonces hemos llegado a la conclusión que posiblemente el problema está en el bulbo del termostato. Lo que vamos a hacer va a ser hacerle un puente para que esté funcionando todo el tiempo y no se nos caliente, poder llegar al menos hasta aquí a... Mira, ahí haciendo del puente pues funciona. Sí, sí. Así que ya empezamos con cambio de planes desde el primer día. Volvimos a casa de Mario para dejar ahí la furgo y mañana seguimos con las reparaciones. Amanecemos en Tecate, en casa de los Rodada Canina, y a primera hora Carlos nos vuelve a llevar hacia Tijuana. Vamos directos a ver si encontramos el bulbo del termostato para hacer que funcione bien el sistema de refrigeración y comprar lo necesario para aprovechar a hacer el cambio de aceite a la furgo. Sí, casi. Qué bonito kiwi. Y ya. Ay. Chao, gracias. Bueno, aquí estamos buscando las piezas para la sayoneta para tenerla contenta después de tanto tiempo ahí con otra. Y bueno, ya encontramos el bulbo de los electroventiladores, que era lo que realmente necesitábamos, algo sencillo, pero sin esto no se llega a la paz. Y bueno, pues ya, estamos viendo para cambiar el aceite y ya casi lo tenemos todo. Así que bueno, bien. Ya no nos acordábamos de lo que era buscar los filtros de esta camioneta. Yo el filtro de gasolina siempre lo compraba por internet en España y me lo traía cuando veníamos. Claro, esta vez al venir de Australia yo ni me acordaba ya que nos encontraban los filtros, pensaba que nos quedaba alguno. No hay ni un filtro en la furgo, pero bueno, en AutoZone han tenido una paciencia gracias a Ya. este chico Sojo, la verdad. Lo bueno es que encontramos todos los filtros, menos el de gasoil, que por ahí no es tan importante porque se cambia cada más tiempo. Ya. Entonces, bueno, queríamos cambiarlo para asegurarnos que estaba todo bien. Y luego tenemos esto, que es lo importante, o lo más importante, para que, bueno, para que no se caliente la furgoneta. Mira el panadero, María. Ah, el panadero. El pan, el panadero con el pan. El panadero con el pan, el panadero con el pan. Bueno, nos encontramos aquí con una amiga que vino a vernos de aquí, que eres vecina de aquí al lado, entonces. Sí. Mira, qué bueno. Y Qué pues linda que es. nos quedamos ahí de su nena que nos regaló una Su muñeca. una muñeca. Tan linda. Vino toda contenta ella y me regaló su muñequita. Aquí la tenemos, aquí se quedó guardando la furgo. Sí, sí. Así que bueno, de a poquito nos vamos juntando ya con los amigos de aquí de Ah, Tijuana. qué lindo. De poco a poquito. Sí, sí. Reencuentros, Qué que es lo más bonito. bonito también. Esas Ay, relaciones sí. tan lindas. Sí. Estábamos buscando la foto del Del último momento. concierto de Tijuana, que nos vinieron a ver. Sí, bien emocionada la niña que se iba a mirar. Y sí. Dice, yo quiero mucho a Marta.
Oh, mi vida. La voz, todos la queremos, le dije, no, nomás tú. Mamá, pero no te pongas celosa. Acá está. Ay, mi Ay, Dios, ay, sí, hermosa. Qué lindo. Ay, sí. Con el sticker. Bien bonito ese encuentro, ¿eh? Sí, pues vamos a marcar a mi marido para que a ver si me contesta. Y decirle, aquí estoy con Marta. Luego sí. A ver, vamos a ver, porque ahorita le acabo de colgar. Y enojada le colgué. Ah, Dices ahora enojada, mira. dije yo. Le- Ay, ojalá que me conteste para que lo salude usted. ¡Mor! ¿Adivina qué? Estoy con Marta. Los de Furgos. No me digas. Sí, aquí cerca de la escuela. Aquí estamos, otra vez en Tijuana. Hola, hola, ¿cómo va? Mucho gusto. Un placer saludarte. Sí, placer. ven. Igualmente, Marta y María. Eso, y dijo bien el nombre. Sí, sí. Ve- Sí, qué bien, ¿no? Pues todo el tiempo los miramos. Precisamente ayer los estábamos Mira, mirando. ¿ves? Qué bueno, qué bueno. Pues nada, le comentaba a su esposa que ahora el día 7 vamos a hacer concierto, el 7 de febrero, otra vez en el mismo lugar. Ah, para ir a visitarlos. Sí, Claro. sí. Y bueno, y si gustas venir, ahora vamos a darle una vuelta al coche, que la estamos acabando de revisar unas cositas. Si gustas venir, si estás cerca, aquí vamos a estar. Le doy una vuelta y volvemos. Y finalmente vino Julio, y además resultó ser electromecánico, así que se ofreció a mirarnos la furgo si necesitábamos algo más en su taller. Qué conexiones hermosas se dan siempre durante el viaje, es que es algo casi mágico. ¿Prendió el ventilador ya? ¿En serio? Sí. ¿Prendió? Ahora ya paró. Ya se bajó, ya, yo creo. Ahora bajó de 90 ya. No. A ver. Bueno, sí. Bajó un poco, claro. Aprovechamos para inflar las ruedas y ahora sí, nos vamos hacia Tecate. Bueno, segunda prueba. Ahora sí ya, teóricamente, parece que ya funciona el tema este de la calentura. Bueno, de momento ya hemos llegado más lejos que ayer. Que ayer nos quedamos en la gasolinera que hay más atrás. Hemos De hecho, puesto paramos gasolina. a poner exacto. gasolina, llegamos y de hecho la temperatura se mantiene a raya por Sí. debajo de los 90 grados, o sea que está perfecto por ese lado. Qué guay. Y nada, y ya ha habido un par o tres de personas que nos han pitado, y ya nos recordábamos esa sensación de que la gente nos pite y algunos nos reconoce y a otros les gusta la sayoneta y pitan. Y otro te saluda y... Sí, ¡Ay, sí. qué lindo! Y la verdad que Como en casa. nos parece muy bonito. Los baches, ya no me acordaba. Y ahora sí la sayoneta vuelve a ver la luz. Ah, Vamos a ver por aquí. sí se abrió bien todo, ¿no? Sí, tenía la duda si las cremalleras estarían oxidadas, pero no, también. Y aquí pues hoy toca sacarlo todo, limpiar bien el interior, acabar de repasar el exterior, pero sobre todo pues todas estas cosas limpiarlas. Por suerte no queda la ropa, la pusimos aquí dentro. Aquí venía también con estas bolsas adentro, entonces la ropa ha quedado como bien. Y otra cosa positiva, pues no se generó moho adentro ni nada, o sea, como que ha estado bien ventilado. Todo lo que había afuera sí nos toca limpiarlo bien y bueno, hacerle una limpieza general a la furgo para ya poder volver a habitarla, para que ya se vuelva a convertir en nuestra casita, volver a vivir en la Sayoneta, el vehículo que fue nuestra casa durante 12 años y medio, que se dice rápido, en todo nuestro viaje desde Ushuaia hasta Alaska. Y 4 de estos años en México. Hoy volvemos a México a vivir en nuestra Sayoneta, la verdad, con muchas ganas. Y seguro que allá, del otro lado de la pantalla, también tenían ganas de volver a ver la Sayoneta, ¿no? Aquí la tenemos tan querida. Bueno, aquí coloqué las placas solares en marcha, que estaban apagadas. Y ahora la segunda batería la pusimos ayer en marcha también. Por aquí. Tachan, vuelve a la vida, a la Sayoneta. Y mira, está arriba, está, Sí, porque pues sí. no gastó nada, claro. Dejamos las baterías secundarias apagadas, así que están aquí al máximo.
Aquí está el descubrimiento del tesoro. Madre mía. Parece que un tesoro antiguo ahí con polvo y todo. Aquí están todas mis libretas con los escritos que hice desde el inicio del viaje. Y sí, que las quería recuperar. Más algunas más que tenía por ahí por Australia. Algunos libros aquí. Este es el baúl de los recuerdos un poco, ¿eh? Y sí, más libretas. Qué lindo este del corazón. Soy yo. Es verdad, mira. Claro, es que esto fue nuestra casa casi 13 años. ¿Cómo no vamos a tener recuerdos, tío? Es que está lleno de recuerdos por todos lados. Claro. Cosas, cositas. Media vida y bueno, pues todo quedó aquí Sí, sí. y marchamos a una nueva etapa, Australia, ¿no? Y es un tema ahora porque... O sea, es que ya, mira cómo está aquí. Sí. Ahora estamos gestionando la parte material y en parte también los recuerdos y emociones de los últimos 13 años. Qué bestia, tío. Si lo miras así tampoco es tanto, ¿no? Pasa que mucha gente nos dice ¿cómo hacen para meter todo eso dentro de un lugar tan pequeño? Y eso demuestra que, bueno, que la Sayoneta no es tan pequeña como parece. Así es. Y aquí llegaron las camisetas, las playeras. ¿Qué es, eh? Ándale, mira, y vienen con su bolsa y todo. Vienen con su bolsita Joder, separadas, de nivel. Hemos hecho Del ritmo del ajolote, Wow. el nuevo disco de Furgo en Ruta, que lo estamos ya promocionando. Ay, qué Mira linda lindas. quedó. Gorras de Radial Llantas para que Ay, mira qué podamos lindas. también pues por ahí Ole. distribuir. Y mira las bolsas que han quedado bien, Wow, bien qué bonitas. chula. Sí. Así que lleve, Wow. Ahí va. Ahora sí se viene la gira 2000, la gira baja 2026 de Furgo en Ruta. Por el concierto vamos a hacer primero en Tijuana. Recuerden, 7 de febrero, 7 de la tarde en República Marta, aquí en Tijuana. Y luego pues en Loreto y en La Paz, en el Tecolote. Ya os vamos a dar los detalles de los dos últimos, estamos ya terminando de detallar la gira. Pero bueno, por ahora ya tenemos todo el merchandising, así que espectacular. Oye, queda buenísima. Me encanta. Me encanta. Esa, vamos. Qué guay el color, ¿eh? Muy chulo. Ritmo del ajolote Oye, pues con blanco. espectacular, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Buenísimo, me encanta. Ahí está, supermodelos. 1, 2, 3. Eso. Qué Bueno, buena. oye, pues quedó muy bonita la Qué ritmo del chula. ajolote. Muy linda. Me gusta. Bueno, pues aquí estamos cortando el colchón. Compramos colchón nuevo porque el que teníamos era un desastre, dormíamos súper mal. Y aquí, junto con Toño, bueno, que vino Toño de Chihuahua. Ahí va, Toñito. Aquí andamos ya. Digo, puntuales a la cita. llega Toño y se arma la caravana, porque hasta ahora éramos Carlos y Furgo en Ruta, Rodada Canina y Furgo en Ruta, Aneli, Carlos, Marta y yo. Y ya con Toño ya se da casi que se da podemos dar Por casi iniciado. por iniciada la caravana ahora que llegó Toño. Aquí andamos. Qué bueno. Y nos ha pillado de improviso, ¿eh? Llegó ahí, toc, 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 ¿quién es? Ah, sí es Toño. Qué bueno. Qué bueno. Aquí andamos. Pues aquí tenemos este colchoncito. Es una pena porque con este tamaño estaba genial, pero bueno, ya sabéis que la Sayoneta tiene 1,17 m, es un poco más estrechita. No hemos hecho mal trabajo, ¿no? Quedó bastante Se ve fino. profesional, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, sí. Y este va a ser cómodo, ¿eh? Parece que sí. Ojalá. Y aquí tenemos la Sayoneta lista para salir. Mira todo lo que colocamos atrás. ¡Qué locura! ¡Qué locura, qué locura! Y ahora vamos a ver si arranca bien, porque hemos estado en una de las noches más frías aquí en Tecate. Por ahí por el norte está ya nevando, creo que Ah, nevó sí, ¿eh? también aquí en México. Está bien Sí, frío. es todo. de los días más fríos, entonces vamos a ver. Confío que va a arrancar bien, pues porque pues hasta ahora ha arrancado bien siempre. Ah, mira la piedra de los patios, ¿eh? Ah, presentes ahí. Aquí las calaveritas tan lindas. Ahí va. Está lleno de recuerdos. Estas son las cositas de la mamá de Amanda. Ay, bueno, vamos a ver.
A la una, a las dos. ¡Esa! Uy, pobre. Vale, está un poco fría, pero ¿Cuánto dice acá de grados? según esto estamos a 13 grados. Pasa que ya bueno. le está dando el sol. Chao, Toño. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos en breve. Hasta luego. Ahora hay que acostumbrarse. Ay, claro. Ir por la derecha y no por la izquierda, ¿eh? Claro, porque el otro día vinimos y teníamos a Carlos delante, que lo vas siguiendo. Sí, sí, ahora sí, ya nadie te guía. No, no. Ah, es verdad, es por este lado. Siempre por la derecha ahora. La verdad es que es un placer llevar la Sayoneta de nuevo, conducir de nuevo en México. Cositas que en Australia no estábamos acostumbrados y aquí pues volvemos a ver como los puestos ambulantes, más gente por la calle, mucho movimiento. Contentos de estar en México y contentos de volver a llevar la Sayoneta. Ay, sí. Qué guay. ¡Qué bien! Ay, sí, bien cómoda es ella, ¿eh? ¡Ay, sí! Bien a gusto. Más a gusto que un arbusto. Sí, 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 sí. Y nos vamos para casa los abuelos, ¿Para casa los abuelos? nuestros queridos abuelitos de Tijuana. Esto es uno de los temas importantes siempre que llegamos a Tijuana. Esta es la gente que está esperando para cruzar y es muy importante no equivocarse. Tenemos que ir para allá arriba. Sí, aquí a la izquierda. Ah, aquí me cruzo, ¿verdad? Sí, aquí te cruzas por en medio. Ensenada Cuota. Es que encima te pone Ensenada Cuota, entonces como que... Sí, pero bueno. ¿Dónde vas de loco, la madre? ¿Dónde salió? No sería la primera vez que nos colocamos en la línea y es un problema. Es un show, sí. Bueno, familia, os quiero hacer saber que la Sayoneta es una joya. Ahora recuerdo el por qué viajamos con ella los 12 años que estuvimos por toda América y es que va súper bien. Pues por eso no la vendimos, María. Es que por eso preferimos tenerla acá porque es que es genial, la verdad. Súper a gusto. Tener nuestra casita aquí en México. ¡Mírala! ¡Qué guapa está! Oye, mírala. Ay, acá está. Sarita, qué guapa estás, tía. Ay. ¡Tan lindos! Hermosos, sí. Estás como nueva. Joder, estos abuelos, tío. Se conservan en formol, tú. Qué guay. Bonita Sayonetita. Aquí estamos de nuevo, Hermosa, qué sí. fuerte. Bendito Dios, bendito Dios. ¿Qué tal? Sarita, ¿cómo anda? Qué bueno verlos. ¿Cómo están? También nosotros, pues mira. ¿También? ¿Cómo nos ves? Bien, bien. Sí, como no, siempre. míralos cómo están, Con tío. la energía a tope. Está guapísimo. Ganas de Bendito salir, ¿no? Dios. Esa. Claro, claro que sí. de eso se Estos trata. abuelitos nuestros de Tijuana siempre dispuestos a salir A la bailar y rueda, a todo, lo que Bueno, sea. Claro, pues como se viene. dicen, a eso venimos. Se viene el baile del ajolote, ¿eh? Sí, Ahora sí. acuérdate que ella es el baile del Vamos. ajolote. Ay, bueno, bueno. Claro. El viejito lo puso. Hombre, aquí fue Marta. donde hicimos la primera vez, ¿eh? Es Donde verdad. se bailó la primera vez el ritmo del ajolote, aquí en esta casa. Sí, que mi viejito se puso y entonces Ay, dijo, sí. Marta, a ver, ¿qué te va a hacer? Bueno, ¿dónde está tu viejito? A ver Acá, dónde está. volviendo Se nos fue. Vamos Sí, a... sí, sí. Ah, Qué ah. bien, qué bien. Qué bien. Qué lindo Reintentarnos de verte, nuevo. Gabriel. Ah. Míralos. No yo quiero llegar a esta edad así, hijo. Qué bien, qué bien. Bendito Dios. Qué Pues guay. sí. Pues ¿Saben sí. una cosa? A ver. A ver. Ya teníamos energía, por decir así. Ya nos gustaba esto. Con todos ustedes hemos aprendido más. Esa energía de ustedes, aquí ustedes presentes, pero todos los que andan fuera Sí, ya, ¿eh? nos han transmitido sueños, nos han transmitido se puede, nos han transmitido energía y a gozar la vida. Eso. Ya. Y que la edad no es un problema, al Hazlo hoy. contrario. Que Ando sí hoy. se puede. Claro Vamos. que sí, sí. Como dice Mojarra, no te vayas de esto
de este mundo, por decir así, sin cumplir tus sueños. Eso. Sí. Pues nosotros encantados de estar aquí a México, muy contentos. Nuestros abuelitos. Ahí va. Bueno, el clásico. Qué bueno, qué bueno. De aquí un saludo para Luis de Radio Mojarra también, ahora que me lo recuerdas, Claro. que está por ahí también Claro, rodando claro. por sus ranchos, ¿no? Por sus ranchos, por lo que tengo entendido. Sí. Rancheando por su casa. Un besote, Luis. Oye, un beso. Y bueno, pues oye, vamos a Sí. disfrutar de los abuelitos, que nosotros, mira, aquí tenemos la suerte de tener pues los abuelitos aquí, ¿no? Amistad, amor Y sí. y abuelitos. Recientemente falleció mi abuelita en Cataluña. Nada más hicieron su caravana larga. Por aquí queda. Por aquí Exacto. Sí, queda. ellos se fueron en una caravana mejor. En la caravana larga, Claro, en la caravana claro, larga. Así claro. que bueno, aquí tenemos los abuelitos de Tijuana. Bueno, mire qué lugar más bonito nos ha traído Eddie. Nos juntamos también. Venga, con Eduardo. burro. Salta y digo rana, ¿cómo era? Tú dices rana y yo salto. Esa. Bueno, aquí nos han traído los abuelos, medio que no sabíamos dónde íbamos a caer, y nos han traído este lugar espectacular. Qué chulada, y no sé ¿eh? qué nos está montando aquí. Es Eddie, porque esto es que yo siempre estoy lleno de sorpresas para ustedes. Y las sorpresas son las más hermosas, que es la vida, siempre te da sorpresas. Pero también, follow me. Bueno, Vénganse. vamos a ver. No sé qué lugar nos ha traído este hombre. ¿Qué es lo increíble. que va a pasar? A ver. Porque les digo, mira, madre! ¿quién es? ¡Vamos, Burgo! Queremos Burgo. Hace 3 años atrás, cuando llegamos a Tijuana por primera vez, hicimos un concierto en playas de Tijuana, cerca del Muro, y un grupo de gente vino a saludarnos y a disfrutar con nosotros, y entre ellos ya estaban los abuelos, Eddie y otras personas hermosas que a día de hoy ya son como familia. Muchos de ellos vinieron a la caravana que armamos en 2024 entre Tijuana y La Paz, y a día de hoy seguimos en contacto y siempre que podemos nos seguimos reuniendo. Y es que es un placer poder verlos y disfrutarlos. Y hoy además nos sorprendieron con este encuentro hermoso y siempre con esta alegría que caracteriza al pueblo mexicano. Gracias familia por hacernos sentir como en casa. Bueno, pues aquí dentro ya hay todo de cajas y trastos y cosas que queríamos sacar de la furgo. De momento las vamos a dejar aquí en este rinconcito del patio de los abuelos de Tijuana. Aquí la furgo ahora ya está más vacía. Ya empezamos a tenerla a punto para salir y probarla. De momento aún no hemos ni dormido en ella, no sabemos si es cómodo o no el colchón. Nos estamos quedando en una habitación libre que tienen acá nuestros queridos abuelitos y miren la que tienen liada acá adentro. Bueno, aquí Sarita hizo unos chilaquiles. ¿Cuánto tiempo sin comer chilaquiles? Chilaquilitos. Qué locura, ¿eh? Ay, sí. Un platito, te pongo unos chilaquiles ahí también. Muchas gracias. Gracias por hacernos sentir como en casa. Aquí es. Es que sí. Tienen los cristales, mira. Bueno, vamos a Espero ver. que sí. Creo que es aquí que donde llamé. Pues esperemos que sea el lugar, ¿no? Y es que ya en Canadá pues se nos abrió aquí el parabrisas, se abrió y hasta el momento pues estaba más bien por la parte de arriba, no molestaba tanto, pero estos días se ha abierto un poco más y ya está bajando hasta aquí. Así que ahora sí creo que es importante ya arreglarlo y pues vamos a ver. En principio aquí tiene muy buenas reseñas y nos lo hacen a buen precio, así que bueno, a ver que analicen y que nos confirmen si tienen el parabrisas. Si de repente si vale la pena cambiarlo, no sé cómo lo veas. Se ve que está bueno. Está bueno todavía. Es que esto desde Canadá, que se nos cayó aquí una piedra, un camión tiró una piedra sin querer y se rajó un poquito el cristal, pero aguantó, fuimos bastante tiempo con el cristal bien. Pero el tema es que, claro, tú puedes llevar el cristal más o menos quebrado, pero con dos condiciones. Una, que no ponga en riesgo tu seguridad y que no obstaculice la visión. Y creo que ahora ya está el límite. No te digo que tuvimos suerte en Canadá porque eso era un constante. Todo el rato había gravilla, gravilla, gravilla y bueno, en una de ellas
metió. Pero bueno, ahora sí va a ser el momento también de darle un cariño a la sayoneta, ¿no? Es algo que podríamos llegar perfectamente a La Paz así, pero preferimos tenerlo bien, que esté bien vista también la sayoneta. Bueno, ahí están sacando ya la luna delantera, parabrisas, ahí, listo. Estamos aquí de espectadores, mira. Y sí. Nos hemos puesto aquí los dos y vemos aquí cómo Sí, nos han estábamos dejado. pensando si íbamos a comer algo y luego volvíamos, como hemos dicho, quedamos aquí tranquilos, que ya estamos aquí a gusto en nuestra sayoneta. Sí, viendo el espectáculo. Y sí, y ahora mismo pues estamos sin parabrisas. Sí, esperemos que cuadre el nuevo. Ya han visto que sí. Sí, hombre. Nos Ya lo gustó han esta comprobado. gente porque tienen un 4,9, lo busqué en Muy internet, con más de 1000 reseñas, así que esperemos que sí, Sí. va a salir todo bien. Muy confiables. Pues parece que no haya, pero sí. Ay, sí. Hay cristal, hemos ido a dar una vuelta, volvemos y decimos, no lo han puesto aún. No, está puesto. No, ha quedado perfecto. Igual nos dicen que tiene 2 meses de garantía por si hay alguna filtración de agua, lo que sea. Que esperemos que no. Y que vayamos con un poco de cuidado ahora porque tarda 48 horas en secarse. Sí. Así que habrá que ir con cuidado con los baches. Con los baches. No pillemos uno fuerte. Dejaron acá como unos capes, nos dijeron acá, por ahí arriba. Y nada, pues la vamos a tener en observación, la furgo. Se nos está resistiendo lo de ir a probarla aún para ir a dormir, pero pues ya, en breve ya tenemos ganas de probar el colchón. La nevera ya la puse en marcha y parece que funciona. Ya. Hasta luego. Chao. Bueno, familia, pues nosotros nos despedimos acá. Esperamos en breve ya poder poner ahora sí la furgo a prueba y dormir en ella, ya que ya tenemos muchas ganas. Y bueno, sobre todo, recuerden toda la gente de Tijuana y alrededores, es que es este próximo sábado ya, 7 de febrero, en República Malta. Mira, tenemos a María ensayando. Estamos terminando de ensayar para que todo salga genial. Sábado, recuerden, sábado 7 de febrero a las 7 de la tarde. Vamos a estar en República Malta, Tijuana, juntamente con La Tropa Incontrolable, un grupo de ska bien chingón. Así que la vamos a liar esta vez. Nos vemos, los que estáis en Tijuana o cerca. Nos vemos, República Malta, 7, día 7 de febrero a las 7. Y como decimos siempre, ¡vamos! ¡Vamos, furgo en ruta! Yo